Dios te bendiga, querido amigo, amiga, hermano o hermana que nos estás viendo en este momento. Dios te guarde en esta hora y damos gloria al que vive por siempre, por toda la eternidad, por el privilegio que nos concede de poder compartir la palabra de vida, la palabra que liberta. Y como el tema establece, Dios se hizo visible. Dios se hizo visible y en Colosenses 1:15 lo expresa de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y venimos hablando, y es importante, y es algo tan importante los detalles de Jesucristo, porque el punto principal de esta palabra, de esta enseñanza que venimos a establecer precisamente, como hemos venido hablando, es para establecer el reino de Dios, para que los que aún no les ha resplandecido la verdad del Evangelio, les resplandezca. En palabras más simples, para que haya liberación, libertad y arrepentimiento. Como habíamos hablado y mencionado en nuestra última predicación en el día de ayer, sí está compuesto precisamente para los testigos de Jehová y para cualquier otra denominación que no considera y no toma a Jesucristo como Dios. Y en esta enseñanza, por medio de la palabra, vamos a establecer y vamos a probar unos 3 puntos por lo menos. Es importante. Y recordando, y me interesa mucho que se pueda comprender que el interés que busca, o que buscamos más bien, es como dice la Escritura. La Escritura establece que conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Jesucristo es esa verdad que liberta. Ahora, es bien importante enfatizar los detalles de la identidad de quién es Jesucristo. ¿Y por qué es importante? Porque de eso depende entonces la salvación. Porque es ahí, en lo que tú creas. Mira, el Evangelio establece la palabra que la justicia que está en el Evangelio, lo dice Romanos 10, no está en Romanos 10, discúlpame, se me quedó por acá. Pero bueno, dice que la justicia se revela por fe. O sea, en el Evangelio, la justicia es revelada por fe. Y entonces, para ser justificados, se tiene que tener una identidad clara y conocer quién es Jesús. Entonces, el tema de hoy, o más bien, como lo identificamos, es Dios se hizo visible. Y vamos a probar que el término Señor, Dios mismo lo utiliza para referirse a sí mismo como Dios. Eso es uno de los primeros puntos que vamos a establecer. Y la misma Escritura va a probar que el término desde la antigüedad, el Señor en el Antiguo Testamento lo utilizó refiriéndose a sí mismo. Es vital. ¿Por qué es vital este detalle? Porque Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice que si confesáremos a Jesucristo como Señor. ¿Ves? Entonces, este detalle es vital. Todo este detalle es sumamente vital y está relacionado directamente con la salvación eterna. Porque es el Hijo de Dios en el cual Dios se encarnó para poder expresar la gloria del invisible. Para eso tenemos que entender que Dios es espíritu y que el espíritu se hizo visible, se manifestó bajo un plan. Entonces, el primer término que lo que vamos a establecer y probar es que Señor se refiere a Dios, está ahí. ¿Y por qué es tan vital como les hablé? Porque si confesases con tu boca, si tú confesases con tu boca que Jesucristo es el Señor, o sea, es Dios. O sea, no meramente ahí no cabe la posibilidad para hallar la salvación. Aquí no cabe la posibilidad de duda. No cabe la posibilidad de degradar a Jesucristo y ponerlo como un profeta. Poner a Jesucristo como meramente el Hijo de Dios. Es Hijo de Dios y es lo que vamos a explicar por la palabra. Es Hijo de Dios porque Dios de sí mismo se tomó y decidió hacerse visible, manifestarse en carne. Dios siempre estuvo con Dios porque hablamos que el verbo es la acción, el verbo es la palabra de Dios, lo que sale de su boca, lo creado, lo que crea. ¿Ves? El verbo siempre estuvo con Dios, siempre, y era Dios, pero a Dios le plació tomar de sí mismo y
crearlo visible, hacerse carne, habitar entre nosotros, porque esa es la soberanía de Dios. Ahora, ese es el medio, el vehículo, el único camino por lo cual los hombres pueden ser salvos. Y entonces, si tocamos la identidad de Jesucristo, entonces cortamos la gracia de la salvación y no hay oportunidad para salvación. Por ende es tan vital porque el enemigo lo sabe. Amados, el enemigo lo sabe. Por eso la Escritura dice que él ha venido a cegar el entendimiento. Satanás lo que busca precisamente es si con un poquito Satanás lo que hace es... vamos a leerlo, yo lo tengo aquí escrito. Mire, Satanás lo que busca hacer es cegar el entendimiento para que el evangelio no les resplandezca. Ese es el propósito del maligno, porque tiene a muchos cautivados con una media verdad. Y lo hemos venido explicando, pero bueno, vamos a enfocarnos. El primer punto, vamos a probar por la Escritura que el término, el mismo Dios Altísimo, se autonombra y se llama Señor. Luego vamos a probar también que Dios se refiere a sí mismo en el Antiguo Testamento como primero y último, el alfa y el omega. Estos son términos para que podamos descubrir, cuando vayamos a leer las Escrituras, dónde está clarificado que Jesucristo es Dios. ¿Ves? Porque también vamos a probar, y este es el punto más vital, el punto más vital es que de manera literal, con palabras literales, que las tenemos aquí, vamos a probar donde literalmente ahí Jesucristo es llamado y o más bien es mencionado como Dios, de manera literal. O sea, tenemos 3 puntos que hoy vamos a traer. Nuevamente vamos a establecer que el término Señor se refiere a Dios, a la deidad. Vamos a establecer también que el alfa y el omega, el principio y el fin, es el mismo Dios, Jehová, estableciéndose desde el principio de la creación como lo que es eterno, un ser eterno. Y vamos a probar de manera literal. ¿Por qué? Porque es este mensaje, hermano y hermana que estás escuchando, como en el día de ayer hablamos claramente y tranquilamente, está la misión y la visión de Cristo. Y la misión y la visión de Cristo, primero, es que nadie se pierda, ciertamente. Evidentemente que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero volvemos, para proceder a un arrepentimiento tiene que ser confrontados con la verdad. Porque el arrepentimiento no viene porque sí. El arrepentimiento viene y se expone, claro, a causa de la justicia de Dios, de la ley que descubre el pecado. Y ahí, ¿verdad? Pero el arrepentimiento se tiene que hablar. Si no se confronta la verdad, o si no más bien no se habla la verdad, no puede haber arrepentimiento. Y por eso, en el día de ayer hablamos que entre la misión y la visión de Cristo, del Cordero, está en que todos alcancemos la unidad, una unidad perfecta. Una unidad es que todos hablemos lo mismo, que todos entendamos lo mismo y que no recibamos más, como les comentaba en la predicación, que usted la puede buscar y está, y lo invito a buscarla. Y también está en YouTube, Javier Torres Molina, usted la busca, porque es para Dios. Es para que sencillamente descubrir al maligno, al enemigo, al que viene a cegar al entendimiento, como les decía. Es triste ver que personas que confesaron a Jesucristo por la comezón de oír, por no tener una intimidad con Dios, por no considerar, entender lo que la Escritura dice, se estén perdiendo y estén confesando ahora que al que creyeron como Dios, ahora simplemente para su entendimiento, porque alguien vino y les dijo una mentira y un engaño. Y sabemos que el que está detrás de toda herejía es Satanás, que el que está detrás de robar la salvación es el enemigo de las almas. Amén. Así que bueno, comenzamos para darle gloria al que vive por siempre. Comenzamos con este texto bíblico. Como dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Padre, en esta hora te damos gloria, te damos toda la honra, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, precisamente en esta hora, el maligno que ha cegado el entendimiento, establecemos que hasta hoy, Padre, hoy son rotas las prisiones, las cárceles, las ataduras, las vendas mágicas, los velos que habían sido puestos, Señor, a todos los que han sido llamados a ser alumbrados por el Evangelio.
Hoy las cadenas son rotas por la palabra, por tu palabra. Los velos caerán, tal y como dice tu palabra, porque estamos expuestos a tu verdad. Estamos expuestos a la suma de tu palabra. Y por tanto, mi Dios eterno, estamos creyendo y enviando a través y por medio de esta palabra liberación a todo el que está cautivado, cautivo, oprimido, a todo el que está engañado, al que está seducido, secuestrado por el diablo. Declaramos que hay libertad y desautorizamos y le damos orden al diablo que enmudezca su boca mentirosa, que suelte a los hijos de Dios y que suelte a los que están llamados a ser salvos por la gracia que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Por tanto, te desautorizamos, Satanás, enemigo de las almas, y te ordenamos a que sueltes a toda mente que ha estado cautivada por tus argumentos de mentira. Por tanto, hoy son destruidos todo argumento de la serpiente. Todo tu plan, todas tus mentiras son descubiertas y lo serán en este momento, porque ahora vamos a estar hablando, compartiendo y estableciendo el fundamento de la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad está en tu palabra, porque tú eres la palabra, Jesucristo. Y es por tanto, Señor, que estamos seguros, confiados en que hay y habrá una gran liberación y libertad, no solo para los testigos de Jehová, sino para los católicos, sino para los musulmanes y sino para toda religión. El que practica espiritualismo, el espiritista, para el que practica el budismo, para el que practica cualquier otra falsa doctrina que no conduce a la vida eterna ni conduce a la salvación, porque solo existe un método, solo existe un camino y solo existe un solo Dios. Y este Dios es el único que salva, el que perdona de pecado y el que garantiza la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, y hoy eso declaramos, salvación y libertad y liberación sobre toda vida y criatura que esté expuesta a esta, tu palabra y tu verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amado, comenzaba diciendo Dios se hizo visible, y el que mejor lo establece y lo describe es Juan capítulo 1. El verbo hecho carne. Y leo de la versión La Biblia de las Américas. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. O sea, el verbo estaba con Dios porque es la acción, es la palabra, es la boca de Dios, es la palabra que sale de su boca. Es la palabra, es el verbo. Siempre estuvo con Dios. Y de hecho, vamos a seguir leyendo. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Y el verbo, entonces ahora vemos una acción secundaria. El verbo era Dios. Pero ahora Juan aquí en el verso 14, que usted lo puede leer, estamos leyendo nuevamente el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1. Y usted va a ver que al comienzo él da un resumen y establece qué es el verbo. Nosotros lo profundizamos y establecemos. El verbo es esa acción creativa de Dios, es la palabra de Dios. Y ese verbo siempre estuvo con Dios porque era Dios en esencia. Es simplemente el Espíritu de Dios, Dios mismo. ¿Ves? Pero ¿qué sucede? Que Dios decidió tomarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque también la Escritura, y usted lo puede buscar, dice que buscó entre los hombres si había uno que pudiera ponerse en la brecha, pero ninguno fue hallado.
Ninguno fue hallado, porque no existe otro en el cual podamos ser salvos, sino en el único, en el santo, en Jesucristo, en el plan de Dios eterno. Pero continuamos leyendo, el verso 14 es importante, porque ahora, mire lo que dice ese verso 14 al principio. Y aquí lo que está es describiendo al verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, este verbo que estaba en la eternidad con Dios, que procedía de Dios, pues ahora se materializó. Entonces Dios lo hizo carne. Ahora, no con un nacimiento de hombre y una unión de mujer, sino sí utilizó una mujer, pero lo usó por medio del Espíritu Santo, por medio de la gracia de Dios, esto es un medio santo. Esto es por concesión divina, ¿ves? Por el Espíritu. Entonces, este verbo, que es Dios, se hizo Dios, se manifestó en carne, para que todo aquel que en él cree, entonces no se pierda. Por eso la Escritura dice, todo el que cree en el nombre de Jesucristo. Ahora, tenemos que saber qué es lo que usted comprende, o lo que el mundo comprende bajo ese nombre. Y ese es el punto principal. Porque eso es lo que está en tela de juicio, y eso es lo que muchas de estas falsas doctrinas, que son herejías, que de hecho es el espíritu del anticristo, que ha venido operando para robar precisamente la salvación de los hombres. Porque simplemente con un poco de error, aunque todo lo demás sea verdadero, porque hay cosas que son verdaderas, eso hace Satanás. Usted lea el Evangelio de Mateo, que es el que más especifica claramente la batalla que Jesucristo tuvo con Satanás directamente. Y no fue una batalla de argumentos y de teorías, fue una batalla directa con palabras, con la palabra. Fue, tú me dices la palabra, pero yo te la voy a refutar, porque Él es la palabra. El enemigo Satanás vino a atacarlo con la palabra, a engañarlo, porque le habló una verdad de la palabra, pero una verdad mal aplicada, una verdad incompleta, una verdad, como le dijo en una ocasión, como le estaba seduciendo a Jesucristo, y le dijo, mira, tírate del penáculo. Cuando lo llevó a la pirámide o al lugar alto, allá de Jerusalén, le dijo a Jesucristo, mírate, tírate, porque escrito está, Él enviará acerca de ti sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, o sea, y te sostendrán. Y todo lo que le estaba diciendo a Satanás, eso es verdad. En la Escritura estaba, eso es verdad. Pero ¿qué sucede? Que la manera, la aplicación de lo que él estaba haciendo era tentando a Dios. Era tentando a Dios, porque estas cosas Dios lo ha dicho, pero esto es un acto que ocurre en nosotros por medio de los ataques, por medios involuntarios, no por tentar a Dios. Porque evidentemente, como está escrito, si tú te tiras de un sitio para abajo intencionalmente, sabemos que te vas a matar. ¿Ves? Ahora, si hubiera una situación en la cual Dios va a intervenir y fue un accidente o algo, mire, yo no tengo duda ninguna. Yo he estado en las alturas, hermano, a no sé cuántos pies de altura, bregando. Yo soy, trabajaba jardinería. Yo estaba en las alturas de las alturas, y siendo gordo, teniendo casi 300 libras de peso. Y no hace mucho, estaba con mi hijo. Él lo sabe. Esto pasó. Yo no sé cuántos, eran como, podríamos decir, algunos 2 pisos. 2 casas, quizás un poco más alto. Mire, mi hermano, yo me tropecé y me caí desde las alturas, me enredé por todo eso, y mire, y no me pasó absolutamente nada, hermano mío. Pero ¿sabe por qué? Por la aplicación, porque Dios guarda lo suyo, por la misericordia de Dios, porque se cumple la palabra de Dios, pero no en manipulación, que era lo que hacía Satanás. Satanás lo que estaba era tentando. Ahora, yo estoy seguro que si yo me tiro de un segundo piso, con lo gordo que estoy, mi hermano, me reviento. Lo que trato de establecer con esto es que el tentar a Dios, el diablo siempre utiliza medias verdades. El diablo utiliza la palabra para engañar. Y eso es lo que están haciendo este tipo de religiones. Y ya llegó el momento ahora, por la Escritura, vamos a establecerlo, como le dije, de manera literal, porque ellos alegan que Jesucristo no es Dios, punto. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero mire, mi hermano, no se contradiga. Si usted acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted tiene que entender que lo que es nacido, que lo que es de Dios, obviamente de Dios es la deidad de Dios manifestada. Es el mismo Dios manifestado. Lo que sucede es que Dios Espíritu decidió manifestarse en carne. Ese es el plan de Dios y la soberanía de Dios. ¿Quién de los hombres, quién de los ángeles dice la Escritura que a Dios ha dicho, siéntate a la diestra, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga por enemigo? Hasta que yo ponga por estrado a los enemigos tuyos. ¿A quién Dios dijo? Y lo dijo David.
¿A quién Dios le dijo? Jamás Dios ha dicho cosas como esa. Pero ¿sabe por qué? Porque eso es la soberanía, eso es el Dios invisible que decidió hacerse visible. O sea, el verbo se manifestó, se hizo carne. Ahora, vamos a comenzar con las escrituras que hablan y especifican a Jesucristo como Dios. Y hablamos, nuevamente mencionamos, pero ahora Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y cuando usted busca, Emanuel significa Dios con nosotros. Usted va a buscar Isaías 8:8 y allí aparece Emanuel. Usted va a buscar Isaías 9:6 y aquí dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Pero note esta escritura, note todos los títulos que Dios está hablando, hermano y hermana. Por eso es que necesitas despertar. Mira, ahora mismito aquí, de quien están hablando es de Jesucristo. Pero mira cómo constituyen a Jesucristo. Mira lo que dice, vuelvo y leo. Dice, porque un niño nos es nacido. Y estamos hablando que Isaías, y lo dije ayer, lo vuelvo y lo menciono, Isaías es un profeta del Antiguo Testamento. Un profeta que vivía en el tiempo de la ley y que ciertamente estaba regido, ¿verdad? O más bien, vivía en ese tiempo. Todavía Jesucristo no se había manifestado. Sin embargo, aunque él vivió en ese tiempo, su revelación no era de ese tiempo. Su revelación, él no estaba ligado a costumbres tradicionales, ni tampoco estaba ligado a hombres, porque si no, no hubiera podido dar la revelación que Isaías da como profeta. Isaías profetiza la venida del que 400 años después, un poco más, un poco menos, iba a venir. Isaías estaba teniendo esta visión, esta profecía de parte de Dios, y él la creyó en su corazón. Ahora bien, note que cuando dice nuevamente, y se llamará su nombre, admirable, Dios fuerte, mire, Dios fuerte, pero Padre eterno, o sea, aquí está hablando de la unidad, que son uno. Que el Padre y el Hijo son uno, hermano y hermana. El Padre y el Hijo son uno. Y usted necesita tener base, fundamento, porque como cuando les hablé a los que son cuerpo, hermanos de Dios, mire, usted no es que vaya a ir a una cacería, pero ciertamente Dios lo va a probar. Y ciertamente, si usted verdaderamente es hijo de Dios, usted tiene que saber que usted está puesto por Dios y enviado por Dios para convertir, para que de las tinieblas, como usted, por gracia, usted fue salvo, también usted pueda llevar la luz que usted porta. Y mire, y Dios se los va a poner como les mencionaba. Y tú sabes lo que pasaba en el pasado. Por lo menos esa era mi experiencia, mi persona. Pues que venían los atalayas, o venían los testigos de Jehová, y nosotros pues no le abriéramos la puerta, porque había una mentalidad de religiosidad. Ay, te contamina. Mire, mi hermano, esas cosas tienen que morir y tienen que acabarse. ¿Ve? Y ya gracias a Dios por esa mentalidad eso se acabó. Al contrario, yo los invité y los invito a mi casa. Vengan, vamos, entremos, pero entremos a discutir la palabra de Dios. Entremos a sentarnos a leer lo que la palabra de Dios dice. Vamos a irnos escritura por escritura para que veamos. Y como les digo, yo no puedo, o sea, no se puede de un texto hacer una doctrina, o de unos textos. Usted necesita leer el contexto completo de lo que se está hablando para que se pueda entender. Y no solo eso, también, como hemos hablado en el pasado, la suma de toda la palabra. Usted va a ver que toda la evidencia, usted ponga una balanza, imagínese una balanza, y toda la evidencia apunta, y usted va a encontrar que la suma, lo que es más, va a apuntar siempre a la verdad en este momento. Siempre va a apuntar a la verdad. Entonces, es importante que usted sepa que esa suma de la verdad es lo que usted va a recibir. Usted va a recibir la suma de la verdad cuando usted la investigue. Pero si usted no hace la asignación, si usted no hace la tarea,
que usted y yo y todos los hijos de Dios necesitamos hacer, ahí es donde el diablo viene y aprovecha y como a muchos ha turbado, porque no tienen fundamento, porque realmente no tienen fundamento, porque no tienen profundidad, porque se necesita intimidad, porque se necesita profundizar, se necesita conocer a Dios por medio de la palabra. Por eso el principal propósito de Jesucristo es establecer el fundamento. Por eso el principal propósito de Jesucristo es la visión y la misión, es que nosotros alcancemos el crecimiento y la estatura del varón perfecto. Por eso es que Él quiere, como les leía yo ayer y lo establece, la misión y la visión de Jesucristo es que nosotros podamos alcanzar la estatura de Jesucristo, que podamos llegar al conocimiento pleno de Jesucristo. Y Él mismo lo explica más adelante, para que no seamos arrastrados, para que no seamos llevados por ninguna falsa doctrina, para que no seamos arrastrados por esta corriente que hay. Por eso es que es vital el crecimiento en Cristo, para que no ser arrastrado. ¿Ves? Entonces, la Escritura aquí habla, fíjate que lo establece, estamos hablando de Isaías. Isaías 9:6 establece como un fundamento, pero vamos a seguir adelante. Entonces, Mateos 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vamos a proseguir. Vamos a Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor. Note, nuevamente leo, estamos hablando Isaías 44:6. Así dice ¿quién? Así dice Jehová. Jehová Dios, Rey de Israel, Redentor y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. O sea, mire y note, este es uno de los primeros fundamentos y de las primeras pruebas que comienzo a arrojar a través de la Escritura. Aquí establecemos que Isaías está dando en claridad. Aquí está hablando Jehová. Aquí no está la manifestación. ¿Por qué no puede hablar Cristo? Porque todavía no ha sido manifestado. Porque todavía su tiempo no había llegado. Porque todavía no había sido encarnado. ¿Ves? Pero note que aquí Jehová está diciendo, yo soy el primero, yo soy el postrero. Seguimos leyendo. Isaías 48:12. Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé yo mismo. Yo, el primero. Yo también el postrero. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver, como les mencionaba en el día de ayer, es importante, y aquí como les había mencionado, estamos probando el primer término. Estamos probando que Jesucristo, sin ningún temor ninguno, ya está sentado a la diestra, está gobernando, está allá arriba, está a la diestra de su majestad. Se está estableciendo y usa las mismas palabras porque son dos, que son uno. Y uno de los temas que más me debatieron, que cuando vinieron los testigos de Jehová me hablaron personalmente, fue precisamente, pero es que Dios es el único todopoderoso. Amén. Pero Jesucristo es su Hijo y Él es todopoderoso porque es uno con Dios. Y usted lo va a encontrar, mire, para todo el que está leyendo, busque Apocalipsis, lea el capítulo 1 y puede leer Apocalipsis completo. Y les hago mención para que se pueda comprender, un breve resumen. El Apocalipsis se tiene que leer entendiendo que Jesucristo ya está hablando en toda su autoridad como Hijo de Dios. Jesucristo ya está hablando como Dios, como autoridad total. A Él se le delegó toda potestad, todo principado, toda autoridad. Y Él ahora está hablando ya, Él está resucitado, Él está en su gloria. Él está sentado a la diestra de su majestad. Él es la encarnación de Dios. Él es la función del Hijo. Él está allí en esa función y estará eternamente porque Él es quien nos va a pastorear y Él estará con nosotros cuando nos encontremos con Él y estaremos con Él. Y nuestro Dios personalmente también allí estará con nosotros, pero es el mismo. Ahora mire cómo le establece Apocalipsis 1:8. Dice, Dios el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Este es Jesucristo hablando. Y ayer les mencioné que entonces usted lee del 9 en adelante, y usted lo puede leer,
que se describe. Mire, vamos a leerlo. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Verso 12. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a las alturas del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. Verso 16. En su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe esto que has visto, y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero, retomando el punto principal, aquí deja en claridad y en evidencia que Jesucristo, que es el que murió en carne, establece el fundamento que Él es. Porque Él y el Padre y Él son uno. Y usted va a leer y puede leer, y lo invito a leer Juan 17. Busque Juan 17. Puede buscar específicamente el verso 22, me parece, y 23, que lo establece, pero es que todo lo dice en la oración de Jesús. La petición que Jesús está haciendo es que, Padre, ellos sean uno. Mira, yo no te pido que los saques del mundo. Yo te pido que los guardes como me guardaste a mí, como yo los guardé mientras estaba con ellos. Guárdalos. Que ellos sean uno, Padre. Como nosotros, como tú y yo somos uno. Así yo quiero. Esa era la voluntad de Jesucristo, habitando, hablando como hombre antes de él partir. Y decía: Padre, porque yo quiero que como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Esa es la unidad perfecta. Y todo lo que se levanta en contra de esa unidad perfecta, usted tiene que tomarlo como el espíritu del anticristo. Punto, y se acabó. Y lo establece la Escritura. Y lo dice así, lo dice y lo establece. El que no confiesa que Jesucristo vino en carne, y como les mencioné ayer, que eso es revelación del Espíritu Santo. Ahí lo que el apóstol Juan nos está diciendo, el problema es la carne. Sí, que se reveló en carne siendo Dios. Que Él siendo Dios se reveló y se manifestó en carne. El Dios invisible se hizo visible y se llama Jesucristo. Ese es el nombre. Ahora, seguimos leyendo el Apocalipsis como evidencia bíblica, y usted la nota, y al final yo le voy a citar todas las escrituras para que usted, como un buen estudiante, usted confirme lo que le estamos hablando, porque es vital que el pueblo de Dios ya no esté siendo un pueblo débil, siendo un pueblo sin conocimiento, porque cuando vienen estos que vienen preparados con cierta verdad de la palabra, como les dije, es triste que arrastren a los que no tienen una profundidad. Y después que son salvos, evidentemente son de Dios, Dios los va a salvar, Dios los va a llamar, porque por eso es esta palabra. Por eso es la palabra, y yo sé que Dios tiene a yo no sé cuántos predicando la verdad de su evangelio, pero es necesario que despertemos. Mire, Apocalipsis 22. Lo quisiera leer completo, pero voy a leerlo desde el verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, estamos hablando el libro final de la Biblia. Estamos hablando del capítulo final de Apocalipsis.
Usted puede buscar el Apocalipsis 2:8 y usted puede buscar todo el Apocalipsis de Jesucristo mismo hablando. El ángel enviado por Jesús le mostró estas cosas al apóstol Juan en visión, lo llevó al tercer cielo, lo llevó a ver estas visiones. Pero ahí estaba Jesús. Jesús venía y tomaba el mando, venía y hablaba. Y aquí nuevamente cerrando, es el último libro, el último capítulo de la Biblia escrita, y dice así, el verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Mire, desde el 1, y me mostró un río para que tengan esperanza, para que sepan a la esperanza a la que hemos sido llamados, y para que sepa todo aquel que aún no ha recibido a Jesucristo, ¿qué Dios en la tierra puede ofrecerte la vida eterna? ¿Qué Dios puede existir que te puede ofrecer lo que Jesucristo te ofrece? Que es el perdón del pecado, que es la vida eterna, que es el cielo nuevo, que es la gloria del mismo Dios, donde ya no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad ni condenación. No existe otro Dios, hermano. No existe, amigo o amiga que estás viendo. Olvídate de la éxtasis que producen, porque ahorita me ministraba el Espíritu, haciéndome entender la razón por la cual muchas personas sirven y se rinden al espiritismo, y es porque son seducidos por esta expresión que es emocional, porque el espiritismo evidentemente se manifiesta en ciertas sensaciones. Me hacía entender el Espíritu Santo, y están arrastrados y fascinados porque se les manifiesta ciertas sensaciones espirituales. Pero déjame decirte que hay uno más grande, y que la promesa más grande está en Jesucristo, y que el Dios de los espíritus es Jesucristo, y que si tú renuncias a eso, vas a conocer al Dios verdadero, que si tú renuncias a eso, a esas manifestaciones pasajeras, sensoriales, tú vas a recibir la verdad del Evangelio y vas a poder servir al Dios verdadero. Eso me lo decía apenas hace unos minutos atrás, antes de empezar el mensaje. Por eso es que es tan vital, hermano, y bien importante. Y mira la esperanza. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Pues yo no sé, pero yo quiero que el nombre esté aquí. Mire, yo me pongo gorras y todo porque de verdad me gustan, realmente, y pues porque sí, porque así me gusta, punto. Pero en ese día ya no va a haber una gorra que solamente diga Jesucristo, Rey de Reyes, como una de las que yo tengo. Tengo otra que dice, que me regaló mi hija, dice: Jesús es my boss, Él es mi jefe, en inglés, para que se entienda donde estoy establecido, que Él es el que me controla, que Él es el que me guía, pero no porque yo lo tengo aquí, sino porque lo tengo en mi corazón, porque Él es el que nos controla si tú dejas que te controle, Él es el que me guía si tú dejas que te guíe. Si tú te rindes a Jesucristo, Él es el que te controla. Pero en ese día, ahora lo vamos a tener escrito aquí: Jesucristo, Rey de Reyes, y sabrá Dios si el nombre nuevo, aunque eso va a estar en el muslo, dice la Escritura. Pero por ahí vamos, está escrito en el muslo de Jesús ese nombre que se le dio a Él, que no ha sido revelado, pero se lo veremos. Y dice: y sus siervos le servirán. Estará allí, sus siervos le servirán, ellos verán su rostro. Bendito sea Dios. Y su nombre estará en su frente. Y ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza, amado, amada, amigo, amiga. Por eso es que estamos, como dice la Escritura, el que persevere hasta el final, persevere creyendo en el nombre de Jesucristo, persevere creyendo en la gracia que está encerrada en el nombre de Jesucristo, que eso en un tiempo estaba en misterio, pero el misterio decidió hacerse carne, hacerse visible, hacerse que podamos entenderlo. Ese misterio caminó entre nosotros, y al día de hoy su espíritu camina con nosotros. Ese espíritu del Dios viviente está dentro de cada uno de nosotros, que le estamos esperando, que aguardamos la esperanza del Dios vivo que viene por nosotros. Pero el enemigo lo sabe, hermano y hermana, amigo y amiga. El enemigo lo sabe y dice que está como león rugiente, buscando a quien destruir, buscando a quien apartar de la verdad de Cristo, hermano. Es por esto la palabra
palabra de Dios, que hay que volver a la palabra, hermano, porque Él está buscando cómo engañar, cómo confundir, cómo sacarnos de esa gracia, de ese gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, amigo y amiga. Por eso no existe, no hay otro nombre dado que nos ha sido dado, como dice la Escritura. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe, no hay Mahoma, no hay Mita, no hay espíritu, no hay Satanás, no existe otro Dios fuera del Dios viviente, amado. Y mire cómo lo dice, sigo leyendo, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. Y estas cosas son las que estamos esperando. ¿Por qué? ¿Cómo se aguarda? Mi hermano, por medio de la fe. Estamos esperando porque esto todavía no ha pasado. Él va a volver. Él va a volver por los que están esperando, por los que creen que Él es Dios. Él no vuelve. ¿Tú sabes por qué inventan? Mira lo otro. Es que son locuras, hermano. Son locuras. Estrategias, argumentos de Satanás, el espíritu del anticristo. Mira, se inventan que no creen en el rapto. Pero ¿saben por qué? Porque ya su mente está corrompida, están seducidos, pero creemos que hasta hoy, creemos que hay libertad, que vuelves a creer, creemos en el nombre de Jesús, que al estar expuesto ante la palabra de la verdad, tú vuelves a creer, tú vuelves a confiar, tú vuelves a tener la esperanza de gloria, porque sí, hay un arrebatamiento, sí, está la venida de nuestro Señor, que viene en las nubes, va a ser manifestado, y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es Dios, hermano mío. Y de la única manera que tú puedes escapar de la corrupción que va a venir, de la condenación, de la ira de Dios, del juicio, hermano, es confiando en el regalo de Dios que es Jesucristo. Es confiando en su único nombre. Es confiando que Él es Dios, hermano. Hermana, es volviendo a creer. Záfate de la doctrina, por mejor que suene, por mejor que tengan 20 millones de libros, hermano mío. Ningún libro en esta tierra se va a comparar a la palabra viva de Dios, a la verdad eterna. Mira, la palabra, aquí está el Espíritu de vida. No hay otro nombre, no hay otro libro escrito en donde el Espíritu Santo de Dios esté tan vivo como este. Este es el único libro donde la vida de Dios está escrita. Lo demás, claro, son libros y hay libros inspirados también por hijos de Dios donde sabemos que hay vida, pero esto está libre de errores, libre de fallas. Esto no tiene error ninguno, esto no se contradice, esto es perfecto, Aquí está la vida eterna, aquí está la salvación, y por eso yo te estoy invitando. Escucha el Señor, escucha la voz del Señor que te está diciendo, mira, no te comprometas, hermano, por más teología, por más palabras, por más argumentos. Mira, yo no sé si fueron los colosenses, en verdad no me acuerdo qué iglesia fue, pero el apóstol Pablo les predicó, dice que estuvo allí, mire, predica que predica. Y los hermanos diligentemente, ok, tú me dijiste esto, yo voy al libro. Déjame ver lo que tú me estás diciendo. Vamos a ver qué intención tú tienes. Porque ellos entendieron la palabra que dice, probar los espíritus, a ver si provienen verdaderamente de Dios. Ellos eran diligentes, pero ¿qué pasa? Que es lo que yo trato también, he venido diciéndolo desde hace tiempo por el Espíritu. Ustedes no se han dado cuenta, algunos no se han dado cuenta que este mundo está cargado de distracción, que lo que hace es distraer, ocuparte. Si no te puede oprimir, como lo hizo en Egipto y Faraón, entonces te pone los deleites, la distracción. Pero el punto principal del mundo es sacarte, robarte el tiempo, para que tú no tengas el tiempo para poder comunicarte con tu Creador, con Dios, para que tú puedas tomar el tiempo y leer la palabra, y como te vengo diciendo, por el Espíritu, conocer al Dios vivo, al verdadero. Porque este Dios no está reservado para unos cuantos. Porque este Dios que se manifestó y se hizo carne no es para Javier nada más, ni para Rubén, Jaimito, Cristina o Rosa, o mire no, o el apóstol tal o el profeta, mire no. Él está para todo el que lo quiere, el que lo ama, el que lo busca, el que lo desea, el que quiere conocerlo. Dios le va a enseñar como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con todos, hermanos. Pueden haber 20
academia de estudio, pero si el Espíritu Santo no está, no sirve de nada. El Espíritu de Dios es el que instruye, el que enseña. Él es el mejor maestro. Y por eso yo te estoy diciendo, mire mi hermano, amigo y amiga, necesitas escapar de la mentira, del engaño, que Satanás con sus argumentos te ha convencido. Pero vete a la Escritura, lee la suma de la Escritura, lee la suma y y no cortes todavía, porque te voy a dar, vamos a llegar a los textos literarios para que tengas diferencia. Mira, te he hablado de Isaías, te he hablado de Juan, te he hablado de Efesios, de Romanos, pero vamos a entrar en Tito, vamos a entrar en Pedro, vamos a hablar qué dijo Tomás, vamos a ver literal, palabras literales, para que te puedas convencer que la doctrina a la cual sirve es una herejía y que está gobernada por Satanás, por el espíritu del anticristo. Y no creas, porque si tú escuchando no recibes y no crees, pues no recibes a Jesús. Porque a Jesucristo se le cree. El nombre de Jesucristo es Dios, se le cree. Punto y se acabó. Y yo sé que Él nos da la capacidad para creer. Así que si tú una vez creíste y te perdiste, solo arrepiéntete y vuelve al camino. Mira, verso 6. Estamos leyendo de Apocalipsis 22 y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus. ¿El Dios de qué? El Dios de los espíritus. ¿Para qué servir? Dime tú, mira, un centurión se le acercó a Jesucristo. Y él le dijo, mira, mi siervo está enfermo. Mi siervo está gravemente herido, está enfermo. Está herido de muerte. Y yo no soy digno que tú entres a mi casa. Porque Jesús rápido le dijo, vente, vamos para allá, vamos para allá. Jesucristo, así es Jesús. Vamos para allá. Vamos a ver, vamos a establecer el reino. Pero el centurión le dijo, yo no soy digno de que entres a mi casa no es digna. Pues ¿por qué? Porque los romanos creían en deidades, en muchas cosas. Pero aún así, este centurión él lo dijo, Jesucristo. Y yo no dudo que sea salvo porque creyó en el Hijo de Dios. Porque eso es lo que se necesita, creer en el Hijo de Dios. Y el centurión le dijo esto, yo no soy digno, pero da la palabra. Pero da la palabra porque yo estoy bajo autoridad, dijo el centurión. Yo les digo a mis cabos, los que están a mi inferior, a los demás, los que yo tengo a cargo, haz esto y ellos lo hacen. Y yo sé que si tú das la palabra, mi siervo sanará. Mi siervo va a sanar. Y efectivamente, Jesús vino ahí mismo le dijo, yo no he hallado, mire, tanta fe como esta. Mira, por tu palabra, por lo que tú has dicho, estás salvo. Un centurión, uno que era pagano, uno que adoraba imágenes, estatuas, le reconoció delante de todos para darnos cátedra a todos de lo que es la verdadera fe. Solo mira, no tienes ni que entrar, no tienes ni que imponer las manos. Yo solo sé que por tu palabra las cosas van a ocurrir. Por lo que tú dices, Jesús, las cosas van a suceder. Porque ese es el poder de la palabra del verbo manifestado. Su palabra es la que trae liberación y su palabra es la que trae libertad. Es su palabra. Y así, eso es lo que te está diciendo el Señor hoy. Vuelve al camino, vuelve a la senda antigua. Permíteme formarte, permíteme tomarte en mis brazos y formarte por la gracia del Espíritu Santo. Permíteme enseñarte quién soy. Porque tú has conocido a Dios por quien te han dicho que es Dios. Pero ¿cuándo va? Hoy debe de ser ese día en que tú determines en tu corazón conocer a Dios cara a cara. Hoy es este día, hoy es el día que el Señor está tocando la puerta y llama. Entiende, amigo y amiga, hoy es el día que Dios te está llamando y te está haciendo una invitación personal, en que ya no le conozcas más por lo que dice el predicador, sino que tú le conozcas porque tú mismo has tenido y tienes experiencia con Él. Dios quiere tener experiencias personales contigo, hermano, hermana, amigo y amiga. Te apagaste, mira, no importa, vamos a volver al fuego. Vamos a volver al fuego, pero como les decía ayer y lo seguiré diciendo e insisto, deje de estar adoptando palabrerías mundanas, humanas, diabólicas, de que el consagrarse, el light, como les dije ayer, el amor verdadero, lo primero que hace es que habla la verdad y de frente. El amor verdadero se demuestra con amor, hablando y respeto, la palabra que habla de la verdad absoluta, que es la que te va a hacer salvo, amigo y amiga. Y como vuelvo y te repito, Dios no está para una persona únicamente. Dios está dispuesto
Y ya lo hizo. Ya lo hizo. Él está dispuesto a revelarse a cada una de las vidas que puedan decidir creerle. Y créeme lo que te digo, mi hermano, el conocimiento es bueno, sí. Pero mejor es la experiencia con Dios. Porque el conocimiento no va a superar la experiencia cara a cara con el Espíritu de Dios. Ahí, por eso es que te digo, los que hemos tenido y los que gozamos poco a poco, día a día, tenemos días malos, días buenos, días malos, días buenos, altas, bajas, caídas, pero seguimos creyendo porque a fin de cuentas, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Como dice la Escritura, ¿a dónde más nosotros podemos ir? ¿Por qué tenemos que ir a un hombre? ¿Por qué? Cuando podemos ir a la fuente directamente. Jesucristo quitó el velo. Jesucristo rompió, lo partió. Jesucristo lo que dividía, lo que separaba, lo que únicamente en ese entonces era exclusivo para el sumo sacerdote, Jesucristo rompió con esos paradigmas. Jesucristo lo hizo, nos abrió el camino completamente para que confiadamente nos acerquemos al trono de su gracia. Jesucristo hizo eso para que podamos conocer al Dios vivo a través de Él, a través de Jesucristo. Entonces, ¿por qué volver a lo retrógrado? ¿Por qué volver otra vez? ¿Por qué? Yo te digo por qué. Porque son cosas fascinantes que atraen el alma, que capturan las emociones. Así es el diablo. Pero por eso es que tenemos que salir de la vida del alma, de seguir, de dejarnos de vivir por las emociones. Porque si fuera así, yo no te estuviera predicando en este día. Y yo sé por qué te lo digo. Pero yo no estoy bajo las emociones, yo estoy bajo el Espíritu, bajo la gracia, bajo el poder de Dios, buscando que seas salvo. Que puedas escuchar esta voz, que puedas escuchar la palabra y que te arrepientas. Que te apartes de toda doctrina que se burla de la gracia de Cristo. Y te lo digo abiertamente, sin ningún temor. La religión, lo católico, testigo de Jehová y musulmanes y todo eso son error del espíritu de Satanás. Es un error del espíritu de Satanás. Porque él no desea que Jesucristo sea revelado. Y se mofan en la cara de la obra gloriosa que hizo Jesucristo. Pero sigo leyendo porque es necesario que te lleves la evidencia. Y no te preocupes, si no quieres ver el video, yo a lo último te voy a dejar todas las palabras para que tú puedas, tengo la fe y la confianza de que tú lo vas a ver. Porque el propósito es que realmente te arrepientas, que tú recibas salvación y que comiences y aceptes a Jesucristo de una buena vez y por todas. Y no decir testigo de Jehová. Pues yo te digo algo, yo soy testigo de Jesucristo. De Él yo soy testigo, de Jesucristo. Porque nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si no es por el Padre, pero nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. El que no honra al Hijo, mira, dice uno de los salmos, me parece el Salmo primero, y es Reina Valera antigua, y esto también me lo enseñó el Señor que les dije, el amigo, el día de ayer, y lo encontré, pero es glorioso. Dice, ese Salmo 1 me parece al final, búsquelo, es Reina Valera antigua, dice, honren al Hijo, para que Dios no se inflame, o sea, no se llene de ira. Búsquelo. Desde la antigüedad está escrito, en la palabra está escrito. Busque ese en Reina Valera antigua, búsquelo, me parece que es el Salmo 1. Honren al Hijo, porque si no el Señor se inflama, o sea, que se llena de ira. ¿Por qué? Porque el Hijo es santo. Porque el plan de Dios es santo y perfecto. Porque el Hijo nunca pecó. Porque el Hijo mantuvo silencio contra todos aquellos que lo acusaron, que le arrancaron su piel. No abrió su boca. Dice que como oveja llevada al matadero, Él caminó. Ese es el evangelio, la gracia es Jesucristo. Si tú me quitas algo de Dios, de Jesús, tú estás fuera, quitaste todo. El evangelio se pierde. ¿Cuándo vas a entenderlo? ¿Cuándo vas a comprenderlo? Jesucristo es santo, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y si tú tergiversas una palabra de Dios, ya el evangelio no está, no hay salvación. Si Jesucristo no es Dios, no hay salvación para nadie. Jesucristo es Dios. Esa es la expresión que Dios eligió. Y sigues peleando y estás resistiendo a Dios. Porque estás resistiendo tú que dices que te apoyas en la ley, como dice el apóstol Pablo, pero como el Espíritu dice en esta hora. Tú que te apoyas en la ley, aún no comprende que el que dio la ley es más grande que la ley.
¿Cómo no puedes comprender que el que dio la ley es más grande que la ley? Y quieres seguir viviendo bajo principios carnales, morales, que son incorrectos. Por tanto, la palabra de Dios es la verdad. Y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel. Y aquí está para los católicos que adoran las imágenes, que a los santos, a los ángeles, y están llamando santos a todos los ángeles. Y sí, ciertamente son santos, pero mire, pidiéndole a ángeles, por favor, la palabra lo enseña. Solo tenemos a un intercesor. Solo hay uno que murió por nosotros. No degrade la gracia, no degrade al Cordero de Dios. Ningún otro, no María, no Mahoma, ningún ángel murió por nosotros. Jesucristo es el único que murió por nosotros, es el único santo, el único que no pecó, el único que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Es Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos y está sentado ahora a la diestra del Padre en toda su gloria y esplendor como intercesor eterno por nosotros. Es Jesucristo. No existe María, no existe ningún otro nombre que interceda por los hombres. No existe ni Abraham, que es tan grande, ni Isaac, ni Elías, ni Moisés, que fue tan grande, ni el profeta Juan, ni ninguno de los profetas que interceda por nosotros. Todos ellos están esperando ser resucitados, están esperando en el día postrero, están en el descanso esperando. María está esperando por Jesucristo que vuelva a levantarla de entre los muertos para reinar con Jesucristo y ciertamente tendrá un lugar de honra. Pero hasta ahí, no te sigas confabulando y consagrando con deidades, con hombres, con mentiras, con engaños, con palabrería. Lee la Biblia y sé libre y recibe a Jesucristo, porque es la salvación de lo que estamos hablando. No estamos hablando de ningún cuento de hadas. Estamos hablando de que el que confesare y creyere en su corazón, confesare con su boca, el que confesare que Jesucristo es Dios, este será salvo. Eso es lo que estamos hablando. Y dice, me postré estas cosas y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y aquí Jesucristo se los atribuye todas, porque ya Él está hablando en su gloria. Ya aquí no está hablando el hombre que caminó con nosotros siendo Dios, pero estaba sin manifestar el ser Dios. Aquí ya está hablando en toda su poder. Y por eso Él se atribuye, y Jesucristo es el que está hablando, yo soy el Alfa, la Omega, el primero, el último, el principio y el fin. Porque Él es Dios. Y aquí está establecido. Ese es el verso 13. Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, verso 13. 24, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Testimonio final. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz, la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente de agua de la vida que le da Jesucristo. No hay otro nombre, Jesucristo. Y yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que testifica estas cosas dice, sí,
vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Ahora, vamos a ver el otro punto que prometí que íbamos a hablar, que íbamos a evidenciar. Mire, en Juan 5, 17 y 18, usted anótelo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Y escuche por qué procuraban matarle. De hecho, para que usted sepa, es por esta razón que según los judíos lo mataron. Mataron a Jesucristo. Y se los voy a leer, no se los voy a decir, para que de una buena vez puedan entender y quiten eso de su corazón. Jesucristo es Dios. No sigan con eso porque van a perecer. Van a perecer, no van a recibir la vida eterna. Están esperando algo que es una mentira. Tienen que volver al redil, porque si no van a perecer. Y Dios no quiere que nadie perezca. Tienen que creer en el único Dios verdadero, como Dios le dio la soberana voluntad de hacer. Jesucristo. Esa es la forma, esa es la única manera, ese es el único camino, ese es el único vehículo, ese es el método que Dios le ha placido utilizar. Y el que se opone a ese método, se opone a Dios, se opone a la soberanía de Dios. Y ciertamente el Espíritu de Jesucristo no está en él. Tan sencillo. Y deberías de clamar para que Dios te dé el Espíritu de Jesús. Para que Dios mismo te lleve a creer. Y lo vamos a hacer, vamos a orar, ¿verdad? Por eso estamos orando. Pero mire y note esto, dice, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía, mire lo que dice este texto, lo que dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque si es hijo de Dios, para los judíos entendían que es hacerse igual a Dios. Y eso es ser hijo de Dios. Él es el hijo, porque de Dios se tomó a sí mismo. Se tomó a sí mismo y se puso en el vientre de María. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Si te hizo a ti y a mí, del polvo, del barro, ¿cómo? ¿Por qué Él no puede hacer todas las cosas? Él hace como Él quiere. Si hizo el universo, hizo todas las cosas. Las estrellas están sostenidas por su palabra. El mal no cruza sus límites por su palabra. La tierra está sostenida en su punto por su palabra. Y no se mueve ni un grado más, porque si se mueve un grado más, perecemos todos. Todo, por eso dice la Escritura, que todo lo creado manifiesta a Dios, que no tendrán excusas en el día del juicio, porque Dios ha hecho todas las cosas manifestadas por medio de la creación, de lo creado, para que todo le dé gloria a Dios. Aún la misma creación tiene que darle gloria a Dios y se la da. Y se la da. ¿Tú sabes cómo yo sé que la creación le da gloria a Dios todos los días? Porque le obedece. Porque el sol sale, o más bien el sol está permanentemente ahí. Pero la tierra hace su función y gira los 365, las vueltas, lo que sea, en los grados. Pero la tierra sigue girando. Las estrellas se mantienen. El mar está ahí, contenido. Las aguas están en los cielos esperando la orden de cuándo va a llover. Por eso la creación misma le da gloria a Dios, porque aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación gime a causa de nosotros, esperando que por fin nos levantemos y seamos luz en medio de estas tinieblas, ¿ves? Pero la creación misma adora a Dios. Entonces, mire, Juan mismo, 10, 22 al 33. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Verso 30, anótelo, Juan 10, 22, 33. Y está hablando Jesucristo. Él se lo atribuye. Él, porque Él tiene autoridad y poder. Él es Dios. Y dice: yo y el Padre,
uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Lo que sucede es que es en manifestación de Hijo, porque Él, siendo Espíritu, el Dios único absoluto, decidió tomarse de sí mismo, colocarse en el vientre de una mujer y manifestarse en carne. Y dándole a Jesucristo la expresión de Dios, la imagen del Dios vivo, la gloria, por cuanto agradó a Dios al Padre, Dios lo ha decidido honrar. Y en vez de integrárselo completamente, aunque son uno, y no dejan de ser uno, sin embargo, Dios ha permitido que Jesucristo continúe y continuará en la expresión de Hijo que está sentado a la diestra del Padre. Es el mismo Dios expresado en carne, expresado en un cuerpo, expresado como a Dios le plació. Dios sigue siendo el resplandor y Dios no lo ha visto nadie jamás más que el Hijo. Y el Hijo lo ha dado a conocer. Por eso es que se autonombra, o más bien, por eso es que es Hijo. Porque Dios se tomó de sí mismo, se hizo carne y llamó a Jesucristo Hijo. Por eso en las alturas, cuando le estaban bautizando, el mismo Padre, la voz del cielo, clamaba y decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, se complace, me complazco. ¿Por qué? Porque está haciendo mi voluntad. Esto lo tomé de mí y lo entregué para ustedes, para el mundo. Pero ustedes han hecho escarnio y fiesta, y el que no se arrepienta, ahí no recibirá la vida eterna. Amén. Pero seguimos, yo y el Padre uno somos. 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para prenderle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Igual ustedes que están diciendo lo mismo, están acusando a Jesucristo directamente, porque no creen que sea Dios. Y cuando hacen eso, están igual en la misma posición de lo que los mataron. Pero ya no tienes que estar en esa posición, tienes que salirte de esa posición. Tienes que despertar, abrir tus ojos, darte cuenta. Es un error, es el diablo que te ha engañado, es el diablo que te ha engañado, es el diablo que te ha engañado. Necesitas salir de ese engaño. Mira y lee la Escritura, date cuenta, mira la posición de los judíos. Y tú estás haciendo lo mismo. Cada vez que niegas a Jesucristo como Dios, tú estás haciendo lo mismo. Tú estás, si fuera por ti, por eso es que dicen mucho que si Jesucristo viniera, lo vuelven y lo matan. Lo vuelven y lo crucifican. Porque todavía no creen en el Hijo de Dios. Por eso no te dejes engañar por testigos de Jehová, no te dejes engañar por los católicos, no te dejes engañar por alguien que te dice lo contrario de lo que la palabra enseña, hermano. Yo soy cristiano, creyente de Jesucristo, seguidor de Cristo. Y usted debe de ser seguidor de Cristo como los apóstoles. Somos creyentes, somos cristianos, hermano. No es evangélico, no es cristianos, creyentes de Dios, del Altísimo. Y por eso, analiza, razona. Te invito a que razones la Escritura. Te invito a que la razones. ¿Por qué los judíos mataron a Jesús? Porque Él se hacía a sí mismo Dios. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que no es Dios? Te contradices a ti mismo, estás en un error. La mucha letra te mató y el diablo te engañó. Pero por eso esta palabra, para que puedas escapar. Como dice, mira, por cual ellas me apedreáis, decía Jesús. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. O sea que no es por lo bueno que haces. Por eso para Dios tampoco eso sirve. Ni lo bueno ni lo malo, sino para los que obedecen a Dios. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, mira esto, y aquí está abierto y claro. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Aquí está la palabra sólida, para que la puedas comparar con todos tus argumentos. Argumentos del diablo que no recibimos. Los hijos de Dios no recibimos, ni lo vamos a recibir. Argumentos del diablo. Pero también aprende usted que esté viendo. Esta palabra es para que usted aprenda. Y al final les voy a resumir todos los textos para que usted estudie. Y para que no se deje engañar y para que ciertamente también les pueda hablar la verdad de lo que la Escritura dice. Porque dice que
Es de sabio ganar almas para Dios. Y como ayer le dije, los cañones están enfocados en un punto. Y está bien, pero ahora hay que expandir en los cañones. Hay que girar los cañones hacia también otros lugares que hay que enfocarnos. Porque hay miles de almas que están atrapadas por estas doctrinas del diablo. Y que tienen que ser rescatadas porque allí hay pueblo de Dios. Y van a ser rescatadas, porque eso es sí o sí. El diablo las tiene que soltar, eso es sí o sí. Pero, ¿cómo van a creer si no tienen quien les predique? Pero, ¿quién les va a predicar si no son enviados? Y ya han sido enviados, pero si no conocen la palabra, ¿qué les vas a predicar? ¿Cómo los vas a hacer entrar en sí? ¿Cómo los vas a hablar con la verdad? Por eso tienes que conocer al Señor, para que les puedas decir la palabra de vida. Entonces, como les prometí, las palabras literales, contextuales. Usted puede buscar Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está la palabra contextual. Si usted lo único que quería era la palabra contextual, aquí está. Tito 2:13. Quien habla, el apóstol Pablo, apóstol del Cordero de Dios. Pero le voy a buscar por si acaso, porque es que ya conozco los argumentos del diablo, lo cual va a venir a inventar. Por eso no les tengo solamente esa. Vamos a ir a otra. ¿Ves? Pero aquí dice claramente, búsquelo. Tito 2:13, Reina Valera del 60, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Jesús y Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesucristo, nuestro Dios. El que único murió en la cruz del Calvario, no Mahoma. No Mahoma. Mahoma está muerto. Y si no creyó en Cristo, lamentablemente que no se vista que para el reino de los cielos no va a entrar Mahoma. No importa si profetizó en el nombre de Dios, si no creyó en el plan de Dios, si realmente no obedeció a Dios, claro está, si no aguardó, porque si él verdaderamente predicó a Dios, profetizó en el nombre de Dios, pues Jesús cuando murió y descendió a las profundidades y le predicó a los que estaban encarcelados, pues allí a lo mejor quizás, si él se arrepintió y recibió el mensaje de Jesús, pues lo veremos. Pero de no ser así, no lo vamos a ver allá arriba. No lo vamos a ver allá arriba. Porque el que no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios no es salvo. Entonces, vamos a ir ahora Juan 20:28. Entonces Tomás, estamos hablando uno de los apóstoles del Cordero de Dios. Esta fue la expresión cuando Jesucristo se le apareció y se le manifestó. Y dice Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, si él estuviera diciendo algo indebido y usted compare la escritura, analícela, vamos a pensar. Leímos hace un poco Apocalipsis 22, en la cual un ángel de Dios le está hablando al apóstol Juan. El apóstol Juan, por reverencia, quiere arrodillarse para mostrarle al ángel respeto. El ángel lo para y le dice, no hagas tal cosa porque yo soy consiervo tuyo. O sea, en otras palabras, el punto que estoy trayendo, la comparación que hago escritural es, usted note que una acción incorrecta delante de lo que verdaderamente es de Dios va a recibir una respuesta. Va a recibir, si está incorrecto, te van a corregir. Y si no está incorrecta, nada va a pasar. Entonces, por lo tanto, usted vea Juan 20, leímos el 28. Vamos a ver qué dice Jesús. Entonces Tomás, vuelvo y leo el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, escuche, Jesús le responde, porque me has visto, Tomás, creíste. Uy, bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero aquí está el misterio contestado para tus dudas. Aquí está, hermano y hermana, amigo y amiga, aquí está. Jesús le dice, le acaba de decir, mira la revelación tan grande que está aquí en la Escritura. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Creíste qué? ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Volvemos al 28.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. ¿A quién está viendo Tomás cara a cara? ¿A quién está viendo Tomás cara a cara? ¿Está viendo a Dios? Claro que está viendo a Dios, porque Jesucristo es la imagen del Dios que no ha sido visible. Se hizo visible en Jesucristo. Si él estuviera mal, Jesucristo lo hubiera reprendido. Pero con esta sola escritura, todo argumento del diablo tiene que ser destruido. Con esta sola escritura. Porque aquí quien está hablando es Jesucristo. Aquí ya no está hablando ningún apóstol del Cordero. Aquí el que habla es Jesús y está escrito. ¿Para qué está escrito? Para que tú salgas de la falsedad. Para que tú seas libre del engaño de Satanás. Para que las cadenas sean rotas. Para que entiendas que aceptar a Jesucristo es creer que Él es Dios. Que Él es el Hijo de Dios y por tanto Él es Dios. Que Él es Señor de todos. Y que Él es Dios. Y que si tú tienes duda de eso, tu salvación está en peligro. Y necesitas afirmarte por medio de la palabra. Porque es la palabra y oirás. Y la fe viene de oír y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Necesitas conocer a Dios. Necesitas apartarte de los ruidos, de las doctrinas y de cuanta basura y porquería y argumentos del diablo para que tú puedas conocer qué dice la palabra. Y aquí, como vuelvo y le repito, y le doy gloria al Espíritu Santo de Dios porque le soy honesto y le soy franco. Esto yo no lo tenía planeado. Esto ahora mismito acaba de fluir así naturalmente. Sí, leer el verso 28, pero yo no había visto lo demás. O sea que para mí mismo es esto. Y yo lo recibo y lo voy a seguir recibiendo porque esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy compartiendo con ustedes y a la misma vez yo me estoy deleitando y estoy recibiendo y estoy siendo entrenado, estoy siendo formado por el Espíritu de la palabra de Dios. A la vez que estoy compartiendo con ustedes, porque la palabra es para ustedes, pero yo le he dicho a Dios, usted perdóneme Dios, usted perdóneme, pero yo soy comelón. Yo soy de los que siembra, pero también recibo. Así pienso yo. Señor, yo no solo quiero la semilla, yo quiero el pan. Yo quiero el pan y quiero la semilla. Porque yo creo que la palabra de Dios es para todos y que uno puede recibir. Y por eso le doy la gloria al Espíritu Santo de Dios y le doy la gloria a Dios y permita a Dios y confío que ustedes puedan apropiarse de toda la palabra que hemos hablado. Porque esto no es de un hombre, esta palabra no es de sabiduría de hombre. Esta palabra es de Dios y pertenece a Dios y la gloria es para Dios. Pero es para que tú puedas escapar de las tinieblas. Para que si tú no estás en las tinieblas, te puedas afirmar. Para que así puedas afirmar a otro. Para que también tú, mira, con este texto nada más, tú puedes hablarle. Y mira, puedes coger el primera de Juan, capítulo 1 de Juan, que dice el verbo y empieza por ahí. Léele el primer capítulo de Juan y termina con esto y ya. Y no le tienes que hablar tanto. Porque aquí está. Y aquí, ¿qué contradicción va a decir? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Creíste en que yo soy el Señor tuyo. Creíste en que yo soy Dios. Al fin creíste, entendiste que soy Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es el Espíritu de Dios hablando. ¿Y qué me vas a decir a esto? ¿Qué contradicción te vas a inventar, Satanás? Dime, ¿qué invento te vas a hacer? ¿Qué vas a decir ahora, testigo de Jehová? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué argumento te vas a inventar? Porque la Escritura te denuncia y te deja en evidencia que tu doctrina es falsa, que es una herejía de demonios y que el espíritu del anticristo está detrás de toda esa herejía, que es una herejía, que es error y que sencillamente ha arrastrado a muchos a la perdición. Pero Dios los va a rescatar porque Dios es poderoso y dice que de la mano de Dios nadie se los va a quitar. Así que, mira, si necesitas más que esto, pero como yo sé que muchos lamentablemente son incrédulos, aunque voy a pasar esta escritura para volverla a leer al final, voy a continuar leyéndole segunda de Pedro, porque yo sé que hay muchos que están luchando con la incredulidad. Mira, segunda de Pedro, 1 y 2. Y ahora volvemos a Simón, a Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Bendito sea Dios.
mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero fíjate que aquí comienza el apóstol Pedro diciendo, a los que han recibido una fe como la nuestra. A los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Mediante qué? La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está. ¿Quieres más evidencia bíblica? Pues aquí está más evidencia bíblica. Si no te sigue bastando, pues yo te voy a seguir leyendo, porque es que toda la Biblia, como vuelvo y les digo, toda la Biblia nunca va a contradecirse. La suma. ¿Por qué la suma? Porque tú puedes entender una cosa y todos podemos equivocarnos, pero el buen estudiante de la Biblia tiene cuidado con lo que entendió y lo valida y sigue leyendo o investiga y busca más texto, busca más Biblia que lo avale, para ver si es verdad que lo que yo estoy entendiendo es correcto. Eso hace el buen estudiante de la palabra de Dios. No se conforma con un entendimiento simple, sino que profundiza, busca, investiga, escudriña, para poder entonces validar que eso es así. ¿Ves? Y aquí estamos arrojando toda la evidencia. Toda la evidencia. A los que han alcanzado una fe igual. ¿Alcanzado por qué? Porque hay una intimidad con Dios. Porque hay una renuncia a nuestras vidas. Porque mira, a muchos, que son cosas que no entienden, pero te las voy a decir. Tú que estás encamado ahora mismo. Así me llega y así te lo voy a decir. Y lo digo también. Mira, Dios permite enfermedades. Dios permite tantas cosas por el mero hecho de que quiere tener intimidad con sus hijos. Olvídate si te sana o no te sana. Eso debe de ser, aunque como nosotros como humanos, evidentemente queremos ser sanos. Pero date cuenta que lo único que Dios está pidiendo, que está loco por tener contigo, es intimidad. Y Dios provoca ciertos escenarios para detenernos, para tumbarnos del caballo, como lo hizo con Pablo. Para que te detengas. Porque tu fe está basada en lo que puedes tener, en tu confianza, porque no has conocido a Dios, porque Dios tiene un plan mayor que el que tú conoces hasta el día de hoy. Dios tiene un plan contigo más grande del que tú hasta hoy conoces. Y Dios te tuvo que dar en la pata, Dios te tuvo que poner enfermo. Sí, Dios lo hace, hermanito, sí, Dios lo hace, Dios lo hace. Pero los que no conocen a Dios no entienden, porque esa es la soberanía de Dios, Dios lo permite. No es que Dios lo hace, sino Dios lo permite. ¿Ves? Dios lo permite, pero porque Dios es cruel, Dios es malo. Mire, mi hermano, los planes que Dios tiene son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios siempre son buenos para llevar al hombre a la salvación, al crecimiento del Hijo de Dios. Por eso es que hay males que Dios los permite en nuestra vida, pero es para que Cristo aumente en nuestro corazón. Es para que el Hijo sea glorificado. Es para que tú dependas de Dios. Dios está probándonos el corazón, a ver si en verdad lo amamos. Por eso vino la enfermedad, vino la pérdida, hermano, porque usted tiene que crecer en la fe. Porque si tu vida está basada en los sentimientos, entonces te lleva y no quien te trajo. Entonces te lleva el enemigo, te enreda el maligno con sus mentiras. Nuestros sentimientos son engañosos. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice que es perverso. Por lo tanto, Dios permite la adversidad, Dios permite la pérdida, las enfermedades con un propósito mayor. Y es para que poder cimentarnos, para que podamos ser firmes, estar firmes, para probar nuestros corazones, para que podamos seguir creyendo que algún día perdiste, es doloroso, sí, pero le veré. Allí va a estar, está con Dios, está con el Señor. Pronto le veré también. Ella no volverá a mí. Ella no va a volver a mí. Mi mamá que murió no va a volver a mí. Pero yo voy a donde ella está. Pero yo voy a donde ella está, si así Dios, con la ayuda y la gracia de Dios, si así Dios lo permite. Ya yo no voy a ver a mi mamá aquí en la tierra, pero la voy a volver a ver. Así está prometido. Y si no, la veré allá arriba, está allá arriba. Esa es mi fe, mi esperanza y mi paz. Es esa. Por eso no me aferro a la vida. Yo me aferro a la vida eterna, Cristo. Y por eso yo te invito, mi hermano, mira, estamos peleando la batalla por ti, para que tú puedas creer, para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados por la palabra viva que es del Cordero, para que pases arrepentimiento, para que decidas tomar un voto por Jesús, para que tú puedas tomar un voto por Jesús,
Para que tú hoy puedas decir, Señor, yo hoy me voy contigo a todas, como tú hablas, términos de calle. Para que tú, Señor, contigo hasta abajo, hasta el fin, hasta la muerte y el más allá. Para que tú hoy tomes una decisión, contigo a todas voy, a todas. Porque tú nunca me vas a fallar. Porque ya tú lo hiciste todo por mí. Porque tú eres Dios. Así te plació a ti. Así te plació manifestarte a través de Jesucristo. Así que el llamado está abierto, hermano. O te sigues haciendo amador, amante, seguidor de hombres, de doctrinas y enseñanzas de hombres, o te aferras a la doctrina de Cristo. Mírala aquí, mira. Y te aferras a la doctrina de Cristo. Si tú te aferras a la doctrina de Cristo, yo te garantizo que tú eres salvo. Y que nadie más te va a engañar. Pero tienes que amar a Dios, divertirte con Él, chico, olvídate, o chica. Divertirte con Él, pasar tiempo, pero como les digo, debemos de examinar que este tiempo es malo. Malo porque está diseñado por el diablo para distraernos, para ocupar nuestro tiempo, para que estemos oprimidos con trabajo, y luego lo que queremos es fiesta, descanso, placeres, deleite. Y el tiempo para Dios, el tiempo verdadero, yo voy el domingo a la iglesia, o voy en la semana, o voy 3 veces, o voy toda la semana, voy. Pues yo te voy a decir esto, es necesario congregarse, pero ¿sabes qué? La intimidad es más importante. Si no tienes intimidad, pues estás ponchando una tarjeta. Y está bien porque allí se congrega. Y está bien, pero déjame decirte, para que sepas un poco más de palabras, sabía que por eso el método de Cristo, ellos se reunían una vez a la semana. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? ¿Tú puedes entender eso? Aunque el apóstol Pablo lee las cartas y date cuenta, en la semana pues él hacía lo suyo, trabajaba y demás, y después se reunían los sábados o el domingo, vamos, para que no vengan ahora a enjuiciarlo, a poner, mire, todos los días es día del Señor. Para Dios no es el sábado o el domingo, todos los días, de lunes a domingo, es día del Señor. No importa qué día, no importa cuál, lo que estoy tratando de decir es ni que tampoco está mal reunirse todos los días, no, pero si realmente no tienes tiempo para intimar con Dios, pues ¿sabes qué? Créeme lo que te digo. El principal objetivo de Dios es que Cristo sea formado en nuestros corazones. Y de la única manera que eso ocurre, Dios sabe que es teniendo tiempo con Él. Paz, solo, tú y Dios. Y eso no ocurre en la congregación. Allí se manifiesta Dios y ahí es necesario y es un mandato bíblico. Y allí nos vamos a edificar unos con otros. Allí está el poder de Dios y es necesario y es un mandato. Y amén, y claro que sí. Pero a eso hay que añadirle, lo más importante es la intimidad. Todos los demás días hay que sacar tiempo para con Dios. El que sea, 1 minuto, 5, lo que sea, sagrado para Dios. Para que tú puedas crecer, porque vuelvo y te repito, como les dije ayer, muchos han creído y es por eso es que el diablo los ha engañado. Porque como todo se delegó en el pastor o la profeta o en el apóstol, todos los hombres, incluyéndome, en algún punto todo lo delegamos en que todo, al ir a la iglesia, pues ya eso llenaba todos los espacios de nuestra vida, nuestra responsabilidad espiritual, y todo lo delegábamos en la responsabilidad del pastor. Entonces, el diablo viendo eso, pues levantó las falsas herejías. Como estos confían en los hombres, pues yo les voy a poner hombres que lo que hablan es mentira y engaño. Y así es, y eso es lo que está pasando. Entonces, ahora ¿cómo se rompe esto? Volviendo a la senda antigua. Volviendo a amar a Dios, a conocer su palabra, a leer su escritura, para que entonces no nos seamos engañados. Porque hay, lamentablemente, muchos son de Dios, pero muy lamentablemente hay muchos que son hijos del diablo, burladores, que lo que les espera es la más densa oscuridad, porque lo que predican no es Cristo, son hijos de... Mira, son personas que están gobernadas bajo el espíritu del anticristo, porque niegan la eficacia de la cruz del Cordero de Dios, porque niegan que Jesucristo es Dios. Bueno, seguimos. Colosenses 1:13 al 23. Y ya con esto finalmente cierro por hoy y ya lo seguimos más adelante, si así Dios lo permite, con las demás escrituras que me faltaron, porque hay mucho más y de hecho esto no es todo, pero me parece que vuelvo y les repito, eso que Jesús mismo nos habló, yo creo que esa es la cátedra más grande. Pero voy a leerle esta, así
o entramos en la última escritura y oramos para aquellos que decidan realmente aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Dios, como su único Dios y Salvador. Y dice aquí el verso 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él es, verso 15, anótelo para que también lo tenga. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Leo verso 20, una vez más. Y por medio de Él le plació al Padre reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra, las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, si permanecéis en la fe, es precisamente permanecer creyendo lo que ahora estamos hablando, el Evangelio de Cristo. Cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, el apóstol Pablo, yo no soy Pablo, yo soy Javier. Amén. Si te mantienes en fe. Y finalmente cierro nuevamente con eso magistral de parte del Espíritu de Dios, que le damos gloria y honra. Juan 20, nuevamente, una vez más, Juan 20, anótelo, Juan 20, versos 28 y 29. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí usted puede estar, en lo que no han visto, pero hoy decide volverse a Cristo. Y oramos en esta hora para todo amigo, amiga, que hoy le va a poner fin a cualquier otra religión que no evidencie que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Dios, que Jesucristo es el todo. A todo aquel que hoy está dispuesto a renunciar, sea el espiritismo, sea el catolicismo, sea el budismo, sea a testigo de Jehová, sea a la religión que sea, musulmán, sea la religión que sea, que usted está dispuesto a renunciar a esa religión para aceptar a Jesucristo como su único Dios Salvador, el único Dios. Entonces hacemos esta oración. Y usted puede mantener sus ojos abiertos o cerrados y decirle, Señor Jesucristo, en esta hora yo te acepto. Yo te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi único, como la verdad absoluta de mi vida. Yo te acepto como hijo de Dios. Yo te acepto. Perdóname por haber dudado, perdóname por haberme apartado, perdóname porque dudé, porque no te creí. Perdóname por toda mi maldad, Jesús. Pero hoy te confieso como mi único Salvador. Tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios y eres la manifestación viva de Dios. Y yo creo en ti. Amén. Padre,
para todo aquel que haya hecho esta oración. Oramos, mi Dios, para que inmediatamente la promesa se cumpla, Señor, y sean llenos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Que el mismo poder que levantó a los muertos a Jesucristo, de los muertos a Jesucristo, es el mismo poder que ahora habita en los hijos de Dios, a los que son hechos hijos tuyos, Señor, por la confesión de sus corazones, Padre. Y te pedimos que tú los envistas con poder. Te pedimos que tú los levantes, Señor, los restaures, Señor, mi Dios eterno. Y en esta hora, Satanás, a ti se te acabó el tiempo. Amordazamos tu boca, te atamos, mentiroso. Todo espíritu inmundo, todo poder que tenías sobre la vida de mis hermanos, ahora eres lanzado fuera de ellos en el nombre de Cristo. Cierra tu boca. Destruimos todo argumento que se ha levantado de Satanás para tomar dominio, cautividad sobre las mentes de las almas que le pertenecen a Cristo. Por tanto, te declaramos a ti ilegal y te ordenamos despojo fuera de la vida de mis hermanos en esta hora. Yo los declaro libres por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que hay libertad plena y total. En el nombre de Jesucristo, sé lleno del poder del Espíritu Santo. Sé lleno de la libertad que viene por la palabra del Dios vivo. Sé lleno en esta hora, hermano. Recibe sanidad, recibe liberación, recibe en este momento, porque el Señor se ha agradado de tu corazón en esta hora. Por cuanto fuiste humilde y no resististe la palabra de su boca, Dios te recibe como hijo de Dios e hija de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús, sea Dios bendito por toda la eternidad, al cual damos la gloria y la honra. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y amén. Amado hermano y hermana, Dios te bendiga y Dios te guarde. Y como te prometí, mira, aquí te entrego toda la palabra que hemos hablado en un breve resumen. Dice, comenzando desde Colosenses 1:15, luego Romanos 10:9 al 10. Hablamos Efesios 4:13 al 16. Juan 17:21 al 23. Puedes leerlo, debes de leerlo completo. Primera de Pedro 3:15. Segunda de Corintios 4:4. Juan capítulo 1, lo debes de leer completo también. Isaías 7:14, Isaías 8:8, Isaías 9:6 al 7, Mateo 1:23, Isaías 44:6, Isaías 48:12, Apocalipsis, debes de leer el capítulo 1, puedes leerlo, debes de leerlo completo el capítulo 1, pero leímos el verso 8 al 20. Apocalipsis, usamos el capítulo 22, lo puedes leer con calma, completo. Ya el Señor está ahí en toda su gloria y esplendor. Juan 5, 17 al 18. Juan 10, 22 al 33. Tito 2:13. Segunda de Pedro 1, 1 al 2. Colosenses 1, 13 al 23. Hebreos 1, 3. Filipenses 2, 5 al 11. Isaías 43, 10 y 11. Y finalmente, y diría que demasiado de poderoso, Juan 20. Puede leerlo completo, pero los versos que le dimos énfasis, que el Señor nos reveló aquí mismo con ustedes, Juan 20, verso 28 y verso 29. Hermano, esta es toda la información, usted corrobórela. Ciertamente la Escritura tiene más evidencia, pero ahí está toda la Escritura, toda ella. Usted haga su ejercicio, tome la palabra y conviértase a Jesús. Así que ya será hasta la próxima y seguimos como el Señor nos lleve. Dios te bendiga y Dios te guarde.